Bien, vamos a empezar con las finanzas personales. Yo creo que es un muy buen punto de partida porque si entendemos cómo, por así decirlo, llevar nuestras finanzas personales, luego sabremos muy bien los conceptos básicos para poder llevar las finanzas de la empresa. Un aviso antes de empezar, y es que las finanzas personales tienen... Vamos, hay un montón de contenido que podríamos hablar, pero quiero hablar de los puntos fundamentales para que tengas un poco la claridad mental de qué va todo esto, ¿no? De cosas como, por ejemplo, la libertad financiera, qué es, cómo controlar tus gastos, todo eso vamos a verlo de manera rápida para que puedas entender los fundamentos claros. Además, es una muy buena forma de practicar para luego con las finanzas de la empresa saber muy bien los conceptos básicos. Así que vamos a empezar. Los primeros conceptos de los que vamos a hablar son el rendimiento y la inflación. Ya hemos hablado un poco, ¿no?, del tema de la inflación en algunos módulos anteriores, pero vamos a repasarlo. La inflación no deja de ser el aumento generalizado de los precios y esto se suele calcular año a año. Cogen una cesta del supermercado con productos básicos y van viendo si va aumentando el precio de esa cesta, ¿no?, de productos básicos. Eso se le llama inflación. Suele crecer más o menos un 3% al año, 5% al año o en casos muy extremos puede llegar al 10, 20, etcétera. Depende del país y cuando pasa eso hay que intentar protegerse lo mejor posible. Y luego está el rendimiento. El rendimiento tiene que ver con cuánto te pagan por poner dinero en un activo o cuánto se aprecia el activo, ¿no? Si tú, por ejemplo, antiguamente tú podías poner dinero en un banco y te pagaban una tasa de interés. Ahora mismo el tipo de interés está bajísimo y no te pagan nada. Por eso la gente con dinero lo que hace es buscar sitios donde poner su dinero para por lo menos que no se le coma la inflación lo que generan. Es decir, un millonario que tiene 1.000.000 de euros, lo que va a intentar es invertir ese dinero para que por lo menos cada año le genere un 3% para poder combatir la inflación, ¿vale? Lo ideal es que ganen un poco más, del 3%, etc. Pero teniendo estas dos palancas claras, ¿no?, el tema de la inflación y el tema del rendimiento, esa es un poco la idea, ¿no?, que tengas estos elementos claros, porque cuando alguien habla de libertad financiera, lo que está realmente diciendo es que va a poder generar más intereses que la inflación para poder vivir literalmente con lo que le queda. Aparte, la inflación no solamente suben los precios porque el gobierno imprima más dinero, ¿no?, que hay mucha gente que dice, no, es que cuando imprimes dinero suben los precios. Totalmente, porque lo que están haciendo, por así decirlo, es devaluar la moneda. Pero también pueden subir los precios, pues por ejemplo, si las materias primas suben, o bueno, hay mil factores económicos, ¿no? Pero bueno, quería simplemente que supieras que esto sucede. Hay una inflación en muchos países, que esto estaría bien como empresario irlo viendo y luego puedes sacarle rendimiento a lo que vas generando tú. Con las finanzas personales lo que hace la mayoría de gente es tener unos objetivos. Normalmente cuando tú trabajas y ganas simplemente un sueldo, pues oye, lo que te planteas es tener suficiente para que cuando te retires a los 65 puedas vivir tranquilo, con las comodidades que quieras hasta que te mueras. Por eso la gente se prepara para ese retiro, ¿no? Y va ahorrando, lo ponen algunas cuentas que lo que hacen es bloquearlo para cuando tengas 65 años, el plan de ahorros, etc. Y aquí te quiero hablar de 3 elementos claves que son fundamentales para entender tus objetivos y entender realmente las necesidades que tendrás que ir cubriendo. Son estas 3. La primera es la liquidez, es decir, necesitas cierto dinero líquido para poder afrontar los gastos de tu día a día. Eso tienes que tenerlo claro, ¿no? Cuánto es tu gasto mensual para entender cuánta liquidez necesitas. Y hay gente que normalmente se pone pues 3, 4, 5, 6 meses de liquidez para poder soportar cualquier imprevisto. Lo segundo es la protección. Necesitas alguna forma de protegerte contra ciertos imprevistos. Por ejemplo, si incendia tu casa, tienes un problema de salud y cualquier otra cosa que no puedas prever. Hay gente que lo que hace es tener también un colchón para esos imprevistos o directamente puedes asumir el pago de un seguro. De esto no habla mucha gente en las finanzas personales, pero es así. O sea, tienes que tener alguna forma para imprevistos en tu vida. Entonces, entiende los puntos flacos donde pueden pasar cosas y busca seguros que te puedan ahorrar el hecho de que en algún día te pueda pasar algo y ya está. Pagar el seguro, pagas un poquito más, es como ganan dinero los seguros, pero de esta forma te estás ahorrando un disgusto en un caso de una eventualidad. Y luego, por último, está el tema de la inversión, y es, tienes por un lado la liquidez, que lo que tienes que afrontar son los pagos, tienes que protegerte contra cosas raras que pasen, y por último tienes que tener un sitio donde vayas invirtiendo. Invirtiendo no solamente es en cosas que te puedan dar rendimiento, tú al final eres la mejor palanca que existe, es decir, los rendimientos van muy correlacionados con el nivel de riesgo.
Por lo tanto, un rendimiento de un 5% al año, un 4% al año, normalmente tendrá un riesgo bajo. Pero cuando ya empiezas a subir a rendimientos del 10, 15%, hay más riesgo asociado. Ya no hablar de rendimientos que te prometan el 30, el 40 o el 60 o el 100% al año. Esos rendimientos normalmente no existen y si existen el riesgo es altísimo. O a lo mejor es un multinivel que te la están liando mucho más por ahí, ¿no? O sea, mucho ojo cuando... Yo quiero que aquí tengáis conciencia de este tipo de cosas. Los rendimientos van muy asociados al riesgo y cuando os planteen rendimientos muy altos, no os excitéis, no digáis, ¡buah! He encontrado la panacea. No, hazte la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me estás dando tanto rendimiento? Porque si alguien diese el 60% de rendimiento en algo y fuera realmente seguro, lo que sucedería es que muchísimos inversores se metieran ahí y rápidamente los rendimientos bajarían, que es lo que ha pasado con el resto de rendimientos. Por lo tanto, ten claro tu liquidez, ten claro tu parte de protección y ten claro dónde vas invirtiendo. Sobre todo ten en cuenta que al principio lo interesante es invertir en ti mismo. Tú tienes la palanca de poder tener rendimientos muchísimo más altos. Es decir, aunque trabajes, si tú te vas educando, si tú te vas formando, si vas invirtiendo en ti, en mentores que te ayuden para tener conversaciones con gente, etcétera, tú puedes acabar ganando más. O sea, tú eres la palanca más fuerte. Ya ni decir que se acabas montando una empresa que al final acaba valiendo dinero. Eso para ti también será un rendimiento más alto y es porque has invertido en ti. Yo lo que hago siempre es primero intentar invertir en mí y luego voy viendo dónde invertir el resto de mi patrimonio. A nivel de inversiones también decirte que no te fíes de lo que te digan los bancos. Es decir, mucha gente gana dinero, va al banco y dice, oye, quiero que me ayudes a invertirlo. Por supuesto te van a ayudar a invertirlo en sus fondos, donde ellos tienen las comisiones más altas. Ahí la estructura de incentivos es opuesta a la que tú quieres. Ellos quieren sacarte el máximo rendimiento para ganar ellos el máximo de comisión y tú quieres el máximo de rendimiento para ti. Mucho ojo a quién escuchas. Es interesante coger asesores que no vayan a coger comisión de lo que tú generes, etc. Y ahora por último, a nivel de conceptos básicos, vamos a hablar del tema de la libertad financiera. La libertad financiera, para que despejarte esas dudas de la cabeza, para que sepas lo que es que llega un punto en el que las inversiones que has hecho tú te generen suficiente rendimiento para poder vivir de ello. Es decir, sin asumir mucho riesgo, vamos a plantear que tienes un rendimiento de un 7% al año, que podría ser razonable sin mucho riesgo, ¿vale? Si sabes muy bien cómo invertir ese dinero. Por lo tanto, lo que tendrías que hacer es descontarle ese 7% la inflación que esté en tu país, por ejemplo, vamos a decir de forma moderada que es un 3%, por lo tanto, lo que estarías generando de intereses es un 4%. Si, por ejemplo, has puesto 1.000.000 de euros invertido al 7%, descontando la inflación, acabarías teniendo un 4% de rendimiento de 1.000.000 de euros, que eso realmente serían 40.000 euros. Depende del país, a veces te hacen pagar impuestos o no, por patrimonio o lo que sea, y tendrías que seguir descontando, pero vamos a decir que no, y el 4% de 1.000.000 de euros son 40.000 euros. Por lo tanto, tú, si consigues vivir al año con 40.000 euros, que eso serían unos 3.300 euros al mes, si eres capaz de vivir con eso, entonces teóricamente podrías vivir toda tu vida con los intereses. La vida es muy larga y la vida cambian muchas cosas, por lo tanto no es nada seguro. Yo lo que haría es incluso intentar vivir por menos, ¿no? 2.500, así tus intereses aún seguirían capitalizándose y poniéndose en el monto total. Pero con esto te quiero decir que, fíjate, con 1.000.000 de euros, lo que seguramente te pasaría es que te excitarías y querrías vivir más a lo grande. Cuando aquí te estoy diciendo que no es todo tan bonito. O sea, para vivir sin trabajar, con 1.000.000 de euros, tendrías que gastar como mucho 2.500 euros al mes, aprox, para ir sobre seguro. Por lo tanto, no hay tanto hype sobre esto de la libertad financiera, ¿vale? Para mí es más interesante que te centres en elevar tus habilidades al máximo, ¿vale? Que te centres en ser siempre mejor, que tú seas la mejor herramienta posible. ¿Por qué? Porque vas a disfrutar además en el proceso. Por mucho que parezca muy bonito el tema de no trabajar, no es tan bonito. Lo interesante, el humano quiere sentirse identificado, partícipe de algo, creando algo. Entonces es mucho mejor que inviertas en ti, inviertas en tú ser la mejor herramienta y que encuentres algo donde aportes valor, donde se te dé bien y donde también tengas un motor económico, donde generes dinero. ¿Debería ser un objetivo tener la libertad financiera? Bueno, si
si quieres, sí, a nivel de seguridad, ¿no? Pero no creas que llegarás ahí, dejarás de trabajar y serás feliz. El humano sin trabajar no es nada feliz. Y aparte hay una forma más rápida para llegar ahí, que es a través del emprendimiento. Es decir, si tú consigues educarte, trabajar para gente más buena que tú, aprender y en un momento saltas al emprendimiento con todo lo que has aprendido y consigues que un emprendimiento te vaya bien y consigues no arruinarte con un emprendimiento al principio, que eso es lo más fundamental, no te flipes, o sea, calcula muy bien los riesgos, luego eso sí que lo puedes vender por mucho dinero y conseguir libertad financiera o sacar o que tu negocio te rinda unos dividendos constantemente. Así que vistos estos conceptos básicos, vamos a continuar.